¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les saluda Carlos Montero. Un gusto estar con ustedes. Esto es Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Y hoy tenemos un programa de lujo. Tenemos un invitado estelar. Es un profesor de periodistas de periodistas. Según el libro Guinness, es el presentador de televisión que estuvo más tiempo en el aire en todo el mundo. Me imagino que ya saben de quién estoy hablando, pero vamos con el video primero antes de darle la bienvenida. Alfonso Espinosa de los Monteros. Don Alfonso, como se lo conoce con cariño, es el presentador de noticias con más años al aire ininterrumpidamente, compartiendo en los hogares de los ecuatorianos a través de la señal de Coavisa desde 1967, por lo que tiene un récord Guinness. Ingeniero comercial de profesión, se decidió por el periodismo, carrera en la que ha sido director de noticias, entrevistador y conductor de programas de opinión como Ante la Prensa, Encuentro y Punto de Vista, y programas de entretenimiento como ¿Quién quiere ser millonario? Recibió la condecoración Honorato Vázquez cuando cumplió 25 años en la televisión. La presea al mérito cultural por su trayectoria y el reconocimiento por la defensa de los altos valores de la sociedad. Tiene publicado un libro con sus memorias. Le damos la bienvenida a Alfonso Espinosa de los Monteros. Adelante, Alfonso. Don Alfonso, como se lo conoce. Un gusto, un honor realmente recibirlo en este programa. Por favor. Un gusto de encontrarnos nuevamente. No podemos tutear, Alfonso, por supuesto, don Alfonso. desde luego. Porque estaba hablando justamente Bueno, te conocí hace años de una visita que hice a la CNN. A la CNN. Allí nos presentaron, te vi actuar por un momento. Y bueno, pero, me da un gusto volver a encontrarte. Pero usted sos una figura que genera mucho respeto entre los periodistas. La directora de los medios públicos me decía, los conozco muchos años, pero no le tengo que decir don Alfonso, no puedo decirle Alfonso. ¿Cómo? Don Alfonso, con tanto respeto, ¿qué es lo que te hace sentir cuando la gente te dice don Alfonso? Bueno, me hace sentir muy bien porque sobre todo es eso, el respeto que uno en este oficio pues tiene que ganárselo, no le cae del cielo. Y desde luego el cariño. Yo, el haber estado 51 años, solo es resultado de que he logrado penetrar en la confianza del público. Y claro, tener esa confianza es un gran privilegio. ¿Cómo se gana esa confianza, Alfonso, en estos momentos que nuestra profesión no está pasando por un muy buen momento, que la credibilidad nuestra está en tela de juicio? ¿Cómo tú lograste mantenerte tanto tiempo en el aire? ¿Hay algún tipo de secreto? No, nada secreto, la gente me conoce, sabe cómo soy, siempre íntegro, y como la gente me ve en la televisión, como me ve frente a la cámara, también me ve en mi vida particular, en mi vida privada, sin ningún problema, no tengo nada que esconder, etc. Amo mi trabajo, creo que la clave es esa, Carlos. La clave es realmente entregarse a esto con todo el fervor, con toda no sé cómo decir, para no redundar, pero la entrega total, ¿no? La entrega total que tiene que darse en cada cosa que hacemos en nuestro oficio. Alfonso, ¿qué significó en el 2014 cuando este libro Guinness dice, sos el presentador de televisión que estuvo más tiempo en el aire? Que es un récord increíble, no solamente de todo el mundo. Sí, y claro, y yo mismo sigo batiendo mi propio récord todos los días. Claro, nadie te va a alcanzar. Ya estamos en los 51 años. 51 años. Y medio. Y claro, bueno, ese fue un paso muy emocionante para mí. Primero porque no me lo esperaba. Yo alguna vez una persona que trabajaba en Ecoavisa me dijo, don Alfonso, usted ya debe ser récord Guinness. Le digo, seguramente no me he molestado en averiguar. Yo voy a averiguar, me dijo. Entonces, él había hecho la averiguación e hizo todo el asunto, pero sin decirme media palabra a mí. Hizo todo el trámite. De repente me enteré cuando ya me dijo un día, necesito comunicaciones de personalidades que hablen de usted. Yo al principio pensé que era alguna promoción propia del canal, no sé, pero conseguí eso,
me dieron unas cartas los expresidentes de la República y bueno, con eso pues se facilitó, todo se facilitó. Y de repente una noche yo estaba en el noticiero y me interrumpieron de golpe y me dijeron, venimos con la principal noticia del día. Sorpresa, no sabía nada. Sí, no sabía nada. Así es que allí me comunicaron el asunto y me entregaron el cartoncito, porque todo el honor es un cartoncito. Un diploma. ¿No? Sí. Pero Alfonso me decía algo, y lo quiero compartir fuera de cámara, cuando tuvimos oportunidad de conversar brevemente, que nunca esperabas que ibas a durar tanto tiempo y en este negocio, un negocio tan inestable, que siempre estabas preparado por si te tenías que ir. Sí. Nunca te confiaste, no, voy a estar 50 y pico. Estabas listo para que en cualquier momento alguien te diga, bueno, don Alfonso, gracias, muy amable. Le deseo la mejor de las suertes en sus futuros emprendimientos, como te dicen siempre cuando te sacan. No, eso me odio cuando te dicen, deseo la mejor de las suertes en tus futuros emprendimientos y te están echando. Bueno, todavía no he escuchado esa frase, no, pero porque es hay que tenerla bendición, anotada. Pero estuviste preparado, sabes que esto no es fácil y sabías que en cualquier momento en este negocio puede pasar, es un negocio muy inestable. Y más en un negocio, que eso lo vamos a hablar más adelante en profundidad, que muchas veces la relación que tenemos con los políticos, lo que pesa la política y el periodismo, que este es el formato de este programa, justamente hablar periodismo sobre periodismo, cómo podemos ejercer nosotros mejor la profesión. Pero antes de pasar a ese campo, me gustaría que me digas la parte personal, la gente le gusta saber qué es lo mejor de estos más de 50 años como presentador de televisión, si tienes que destacar algo. Bueno, mira, yo empecé trabajando en la radio cuando era muy joven, todavía era un estudiante de secundaria, pero ya era locutor de radio, ¿no? Y cuando entré a la televisión, yo pensé que, primero me resistí, porque yo estaba en otras actividades, estudiaba arquitectura, era director de una emisora en Guayaquil, estaba trabajando en la radio y no quería dañar eso, ¿no? Pero surgió de repente la oportunidad, me llamaron, me ofrecieron y pasé a la televisión. Pero siempre pensé yo y dije, la gente debe aburrirse de uno, no verlo todos los días, terrible debe ser eso. Y decía yo, algún momento yo me tendré que ir. Yo tenía 25 años entonces y en previsión y en guardia del asunto decidí estudiar administración de empresas. Estudié 6 años, soy ingeniero comercial, pero siempre con la idea de que tengo que tener otro camino, de que tengo que entrar a otra actividad o ir a los emprendimientos, sí. ¿No? En fin, a todo esto. Pero ya ves tú, el tiempo ha pasado y cada vez se me hace más difícil moverme del sitio. ¿Qué es lo que más destaca? ¿Qué es lo que recuerdas con más cariño de estos más de 50 años? Bueno, yo lo que siempre destaco, mi querido Carlos, es esa reacción que yo siempre descubrí en la gente. A la gente le gusta cómo soy, cómo comunico, cómo doy las noticias, mis comentarios, mis opiniones. Entonces, a mí me congratula mucho el hecho de que yo estoy circulando por la calle y me dicen, anoche le oí decir tal cosa, muy bien esto, muy bien lo otro, y veo pues que hay una comunión ya con el televidente, que uno está metido en la vida de él y él también está pendiente de lo que uno hace. Entonces, para mí eso es lo mejor, porque es una vivencia de todos los días, ¿no? Alfonso, ¿conoces a Mirta Legrand? Mirta Legrand, una actriz argentina, una presentadora, conductora de televisión. Tiene un programa. Un programa de los almuerzos con Mirta Legrand, que cumplieron justamente 50 años. 50 años le hicieron un programa especial y ella decía sin ningún tipo de problemas, ya soy una leyenda. ¿Tú te consideras una leyenda? Tú tienes más años como presentador que Mirta como conductora de los almuerzos. Bueno, pero Mirta también... ¿Mirta tiene 50 como conductora de los almuerzos? Tiene ¿O es incluyendo su carrera en el cine? No. Mirta tiene 92 años de edad y Mirta tiene 50 años conduciendo los almuerzos con Mirta Legrand, que fue la semana pasada. Sí, es un encanto de señora. Y se ha convertido Mirta, mira como lo que es el periodismo. Ella es una actriz, conduce este programa y se convirtió en la periodista más incisiva de la Argentina. Ella hace cualquier tipo de preguntas. Bueno, dejemos a Mirta, vamos con don Alfonso. ¿Sos una leyenda? ¿Te consideras una leyenda? No necesariamente, claro, el tiempo es un factor, el tiempo
permanecer frente a la cámara, Sí. es un factor que puede a uno llevarle a esa visión de leyenda. Pero no me siento así, soy una persona común y cualquiera. Mi manera de ser es muy natural, mis amigos son mis amigos, aquí y en cualquier circunstancia. Hoy que he venido al canal me he encontrado con muchos ex colaboradores, ex compañeros Claro. que estuvieron trabajando conmigo también. Entonces, allí está el hombre, no está la leyenda. Alfonso, un colega mío, un amigo mío, ex colega, trabajó conmigo en la CNN, el señor Ismael Cala, ¿Cómo no? dijo lo siguiente sobre ti. Escuchémoslo. Me entrevistó, sí. Sí, lo sé. Escuchémoslo, Ismael. Dijo lo siguiente. Esto lo dijo en el 2014, estando en la CNN cuando te entrevistó. Don Alfonso es más que un buen periodista. Es un ser humano que con su trabajo pone en alto el nombre de la televisión ecuatoriana y latinoamericana. Ay, Este qué comentario honor. de Ismael es compartido por muchísima gente en Latinoamérica. Qué honor, verdaderamente. Dicho de personas pues, que están en países más grandes, en mercados más amplios, que con justa razón Ismael o tú se hacen conocer mucho más que yo. Pero, claro, un poco me he vuelto la cara representativa del Ecuador. A mí algún día yo me reí mucho, por supuesto, un televidente que encontré, un ecuatoriano, que lo encontré en España, en Barcelona, un grupo, me dijo, usted es un símbolo, es como el escudo, como la bandera. Le digo, no es tanto. Sí, dice, usted es un símbolo de nuestro país, por eso yo sé que usted está aquí y aquí está un pedazo de mi Ecuador, decía el tipo. Muy Alfonso, emocionado. mira lo que dice esta estudiante, precisamente sobre esto que estamos hablando nosotros. Escúchala. ¿Cómo ha evolucionado el periodismo en el Ecuador? En estos años, ¿cómo ha evolucionado y cómo tú te has adaptado para seguir así en vigencia, estando en el aire, presentando el noticiero? Y cambió muchísimo en estos más de 50 años, ¿no? Así es, así es. Bueno, lo que más ha evolucionado en la televisión es la parte tecnológica, ¿no? Porque cuando yo empecé apenas éramos un pequeño tallercito donde las cosas casi las hacíamos manualmente, éramos muy pocas personas. Yo tenía título de director, pero también era presentador. No había productor ejecutivo, peor productores de línea ni nada. Me entendía directamente con los operadores del estudio. Todavía no existía el video portátil. No teníamos reportajes en la calle y cuando lo tuvimos tuve que salir yo mismo a la calle. Es decir, yo estaba muy metido casi al 90% de preparación del noticiero. Tenía unos pocos amigos periodistas que eran redactores, o sea, escribían las noticias. Ajá. Y teníamos que escribir un noticiero de 30 minutos todos los días, unos libretos de este alto, porque no teníamos los videos para poder hacer una pausa de repente, ¿no? Entonces, claro, todo era de lo más llano, de lo más pobre, casi rural, ¿no? Artesanal. Artesanal totalmente. Entonces, fue pasando el tiempo, pero se fueron incorporando los equipos modernos y la cosa fue cambiando. Llegó el videotape portátil y hacíamos reportajes. Vino la editora que no la conocíamos. Hubo una etapa que trabajaba como reportero, salía a hacer coberturas también. Y como no teníamos editora, yo tenía que ir editando en mi mente lo que estaba cubriendo y con un camarógrafo extraordinario que nos entendíamos muy bien, por supuesto. Él hacía la toma, empezaba yo a hablar y en una pausa, ¡pac!, me cortaba. Y me decía, voy a cambiar de toma, don Alfonso. Entonces se ponía del otro lado, hacía la toma y yo hacía la continuación. Mucho mejor esto en cuanto a tecnología. Vamos a hablar después del contenido de nuestra labor, que esto es el formato del programa, justamente nosotros como periodistas. ¿Qué podemos hacer en estos momentos que se está viviendo en el Ecuador para aportar? ¿Y quién mejor que usted para aportar un granito de arena en este debate tan importante sobre la Ley Orgánica de Comunicación? Hablamos de eso y, don Alfonso, usted está en esta, hablábamos de la tecnología, de esa época tan complicada. Hoy en día estamos a través de las redes sociales, la gente participando
escribiéndonos inmediatamente. Los invito a que participen. ¿Qué opinan de lo que nos está diciendo don Alfonso? ¿Qué opinan de la época, cómo se hacía periodismo en esos comienzos y la tecnología que ustedes tienen a su alcance? Que hoy en día mucha gente, muchos de los que nos están viendo, se creen periodistas porque pueden subir a las redes cualquier tipo de información. Exactamente. Muchos temas para hablar. Hagamos una muy breve pausa y enseguida regresamos. Creo que es un programa interesantísimo porque, don Alfonso, usted tiene muchísimo que aportar a lo que es el contenido de aquí, Derechos Reservados. Enseguida regresamos, los esperamos. Gracias por continuar aquí en Derechos Reservados. Los invito a participar en las redes sociales. Queremos saber qué es lo que opinan. Estamos haciendo periodismo sobre periodismo y tenemos a un maestro de periodistas con nosotros, el señor Alfonso Espinosa. Y voy a leer, Alfonso, algunas me van a quedar muchísimas afuera, pero algunas de tus coberturas y estos periodos más trascendentales de la historia ecuatoriana que tú estuviste ejerciendo la profesión de periodista. 2 dictaduras, varios golpes de Estado, la guerra con Perú en 1995, crisis económicas, desastres naturales. 2 guerras con Perú. 2 guerras con Perú. Una del 81, otra del 95. Exactamente, y la del 95. Nuevas leyes, nueva constitución. Son acontecimientos que marcaron al Ecuador y tú fuiste el que informó a los ecuatorianos de lo que estaba sucediendo. Nos encontramos en un momento político importante aquí en el país. Me gustaría conocer tu balance de lo que está sucediendo en estos momentos y de la función que estamos cumpliendo nosotros los periodistas. Bueno, felizmente se ha producido un cambio muy significativo en la relación de los medios con el poder político, porque tuvimos 10 años de una situación, diría yo, ideológica, manejada ideológicamente, como para que los medios disminuyan y hasta desaparezcan, si es posible. Se hicieron muchas cosas y tú debes estar enterado de lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa. Una de las primeras decisiones del actual presidente, Lenín Moreno, fue precisamente suspender esa agresividad que ya había del lado del gobierno y pararon pues los reclamos, los juicios, las acusaciones, etcétera, y también paró la pugna, ¿no? Entonces ese es un cambio importante. Falta todavía el tema de la ley, pero ya se ve una actitud que es muy positiva para el ejercicio de la libertad de prensa. Nosotros hemos reclamado eso siempre, tener libertad de expresión, poder darle ese derecho que cumpla la gente, el país, el pueblo, y tener nosotros el derecho de informar también. Alfonso, a mí igual que a ti me gusta hablar con la gente, me reconforta muchísimo. Antes de pasar a una videopregunta te quería comentar algo que me dijeron varias personas. Dice que en estos momentos que no entienden en cuanto a la labor de nosotros, de los periodistas, que reconocen que hay una apertura y demás, pero ellos piensan que también en estos momentos, como en aquel entonces se les cerraban las puertas a algunos periodistas, hoy en este nuevo gobierno, en esta situación que se está viviendo, también se le está cerrando las puertas a algunos periodistas, que hay un cierto revanchismo. Y me lo comentaron, te digo, varias personas que me encontré en la calle. ¿Tú estás de acuerdo con eso que me dicen? La verdad que ¿No lo sientes? No puedo decir, no lo siento, ni lo he visto, sí, ni conozco siquiera de ningún caso, ¿no? Yo sé que el país se politizó mucho en el gobierno anterior y en esos 10 años muchos periodistas vencieron esa tentación que la política te pone delante y empezaron a hacer más política que periodismo. Y probablemente esas personas, no sé, en este momento no se sientan bien con esta apertura que ahora existe del lado del poder político. Alfonso, ahora sí vamos con esta pregunta de un estudiante. ¿La prensa cumple su papel de ser intermediario legítimo entre el poder y el pueblo? Desde luego que sí. Ese es nuestro papel. Y la palabra es buena, intermediario. ¿Por qué? Porque el que está en la mitad no está ni aquí ni allá. Entonces está haciendo ese papel, está uniendo, está contribuyendo a que exista esa unión del poder político y del pueblo. Los medios de comunicación sirven para eso y ese es el papel que cumplen, pese a que ahora hay
tanta comunicación que cada persona puede considerarse un medio de comunicación y con las redes sociales todos estamos comunicados. Alfonso, te decías que no es que tenés que estar acá ni acá, tenés que estar precisamente. Pero ¿qué pasa cuando el periodista se pone, tú lo hablabas en la época anterior, muy cerca del gobierno? ¿Y qué pasa cuando el periodista se pone muy alejado del gobierno, toma una postura muy crítica, una postura opositora? ¿Qué piensas de estos dos tipos de periodismo? El que está muy cerca del gobierno y el que está muy lejos y tal vez lo ve todo con un cristal no muy objetivo porque se convierte ya en un crítico opositor compulsivo. Exactamente. En cualquier caso, lo que ocurre con el periodista es que pierde la objetividad. Empiezan a actuar más sus pasiones, sus ideales incluso de buena fe, pero deja de tener esa visión objetiva, imparcial, que el periodista tiene que tener. No creo ni en la objetividad absoluta ni en la imparcialidad absoluta, pero nuestro papel, y las técnicas del periodismo lo permiten, es alcanzar el máximo posible de esa objetividad y de esa imparcialidad. El periodista debe mantener más o menos una distancia. Como alguien me decía alguna vez, el periodismo y la política son como las dos paralelas del ferrocarril, ¿no? Siguen y a lo mejor van al mismo destino, pero nunca se unen. Y yo lo siento así. O sea, yo he mantenido siempre una distancia de la política y los políticos. Y a la gente que se ha formado conmigo yo le he dicho siempre, hay que estar cerca de los políticos para informarse bien y lejos de los políticos para no comprometerse. Esa ha sido mi frase favorita. Otra que he dicho yo, sobre todo en los últimos años de polémica, he dicho, yo estoy en una tribuna, no en una trinchera. Hay diferencia. El político está en una trinchera. Yo estoy con una visión amplia que va más allá de los formatos políticos para tomar mis decisiones, manejar mis ideas y decírselas al público. Hay una pregunta de un estudiante, pero muchas veces lo voy a preguntarte en cuanto de la trinchera, cuando tal vez las circunstancias obligan a un periodista a terminar en esa trinchera que no es nuestro objetivo y te terminas enfrentando con el poder. Tú tuviste también confrontaciones con distintos gobiernos, no solamente con el anterior. Pero vamos primero con la pregunta de esta estudiante y después me dices cuáles son las técnicas para evitar eso. Muy bien. ¿Todo lo que se dice en medios de comunicación, como radio, televisión o periódico, es real, es subjetivo o es de interpretación? Las noticias son siempre reales. No se puede informar nada que no haya ocurrido. No se puede inventar. Las noticias son reales. Un hecho es un hecho. Un hecho es un hecho. Las opiniones, los criterios personales de los periodistas son opiniones y criterios, y por eso en el periodismo regularmente tenemos formas de diferenciar. Cuando yo estoy haciendo un comentario, hay una sobreimposición que dice comentario, para que el televidente sepa que estoy transmitiendo una idea propia. Entonces, el televidente, este joven, puede estar tranquilo, porque en los noticieros va a encontrar primero noticias, hechos. Es lo más importante. Tuve yo la suerte de conocer a un gran personaje del periodismo televisado que fue el señor Walter Cronkite. Una leyenda. Una leyenda en Totalmente. Estados Unidos. Él sí es una leyenda. Y Cronkite me dijo a mí, los periodistas no somos ni jueces, ni médicos, ni resolvedores de problemas, no. Los periodistas somos investigadores, somos laboratoristas. Nuestro papel es poner las cosas sobre la mesa y que la gente saque sus conclusiones. ¿Tenemos nuestras ideas? Claro, por supuesto, esto ya lo digo yo. Todos los periodistas tenemos ideas, incluso ideas políticas, tendencias, los medios las tienen, por supuesto, pero eso está lejos del activismo político. No estamos actuando. A mí me han propuesto hacerme político, ser candidato, etcétera. Yo no he aceptado. Entonces puedo decir con toda la seguridad de que lo que yo hago es 100% periodismo y no es idea elaborada con intereses políticos. Alfonso, para no caer justamente en esto que decías, todos tenemos una forma de pensar, de ver, una ideología política, pero no tenemos que dejar que eso interfiera en nuestra profesión. Y hablabas de no caer en la trinchera. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo lo puede evitar un periodista
Si, por ejemplo, lo vivieron acá ustedes en Ecuador, cuando un presidente, de una manera muy directa, insulta a un periodista. Se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump le dijo a un periodista de la CNN, Don Lemon, que es el periodista más tonto de los Estados Unidos. Ante ese insulto, ¿cómo evita un periodista no meterse en el barro y ensuciarse ahí en esa pelea con el poder? Mira, manteniendo esa distancia, uno tiene que controlar sus propias pasiones. O sea, si el presidente me insulta, si el presidente me dice algo, yo no le puedo responder con un insulto, porque además no me sentiría bien y no lograría nada. Entonces, tener una pelea de esquina con un personaje público no tiene valor. ¿Te sucedió? ¿Algún presidente en estos más de 50 años de labor te ofendió, te dijo algo que te molestó? Bueno, Rafael Correa fue el que más ha hablado de los periodistas y en algún momento me dijo cosas. La primera vez me dijo que yo era un periodista pornográfico porque yo había hecho un comentario sobre una posición que yo de él califiqué que era pornográfica. No entremos en detalles, ¿no? Abdalá Bucaram también creo que tuviste problemas con él, que se comportó de una manera grosera contigo. Sí, hemos tenido problemas. Abdalá Bucaram es una persona que habla y habla y habla y sale cualquier cosa de su boca, ¿no? Y por supuesto ha dicho cosas, ha inventado mentiras mías sobre mí, pero yo a esa persona no la tomo ni en cuenta, ¿no? Pero ¿cómo reaccionas ante esta, sea un Abdalá, sea un Rafael Correa o sea un Donald Trump que se quiera meter con el periodismo de Ecuador y te dice algo así? ¿Tú optas el silencio? Mira, la primera idea que uno tiene que tener es que ningún presidente está satisfecho con las labores periodísticas, sobre todo cuando hay opinión, cuando hay crítica. Ningún presidente. A nadie le gusta. Yo de todos he escuchado, no me han contestado todos, no han dicho cosas malas todos, pero he sabido por ellos mismos que me han dicho muchas veces ya privadamente, me han dicho, pero ¿por qué me dijo esto? ¿Por qué dijo lo otro? No ha habido disputas públicas, digamos, ¿no? Pero, claro, unos reaccionan con tolerancia. Incluso valoran la importancia de la comunicación y ellos no caen en la agresión. Entonces, con esas personas, obviamente, uno tiene hasta una buena relación. No una relación así de amistad profunda, ni mucho menos, pero la relación que tú necesitas en el periodismo mantener con los personajes públicos. Cordial. Una relación cordial. Ahora, cuando no son tolerantes, entonces ya la cosa cambia. La cosa cambia. Alfonso, ahora quiero darle paso a la pregunta de un colega nuestro, es el presidente del Colegio de Periodistas de Tungurahua, Wagner Ortega. Te quiere preguntar lo siguiente. Don Alfonso, buenas noches. Un saludo desde Ambato. ¿Están los periodistas listos para un relevo generacional? Bueno, ¿Qué está preguntando? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Ya retírate. No. Me hace recordar que de una campaña que me hicieron en el gobierno de Correa, sí, donde como no me pueden decir que soy mentiroso, ni que soy ladrón, ni que nada de eso, entonces me dicen que soy viejo, que ya debo retirarme. Entonces yo me río, comprenderás, y él me está diciendo indirectamente eso. Y yo creo que el país tiene, por este desarrollo que ha adquirido, y hablando de la televisión, que es lo mío, este desarrollo ya tiene generaciones nuevas y completas haciendo periodismo y trabajando en todos los medios de comunicación. Y hay gente muy bien formada que está trabajando. Que uno permanezca, carambas, hay una cantidad de factores, yo no soy el indicado para hablar de mí mismo, pero algún rato me retiraré y seguramente él quedará tranquilo. No creo que te lo haya dicho con maldad, pero la gente no somos deportistas nosotros, no somos deportistas que necesitamos el cuerpo, estamos usando el intelecto. Por ejemplo, en el caso mío, que soy unos añitos menos que tú, después de 21 años me fui de la CNN y me dio pena porque dije, estoy en mi mejor momento, estoy disfrutando y le puedo aportar muchísimo a la empresa. Claro. Y en mi caso sí, yo fui el último de los originales que comenzó la cadena, claro. Hubo un relevo generacional y lo entiendo, pero también me costaba decir, bueno, yo me siento que estoy muy bien, como tú se te ve perfecto, tú te sientes muy bien. Me siento muy bien, ¿estás en tu mejor momento? A pesar de que he tenido
hace unos meses tuve un infarto, pero lo superé muy rápidamente con las ventajas que la ciencia médica también tiene, ¿no? Obvio. Me pusieron un stent y aquí me tienes. ¿Y cómo ves a estas nuevas generaciones que, como este joven, están golpeando las puertas y quieren su espacio? ¿Cómo ves este periodismo joven de Ecuador? Bueno, eso sí es un problema, te digo, porque claro, hay muchos medios de comunicación. Ecuador debe ser uno de los países que más medios de comunicación tiene, pero eso no significa que hayan muchas vacantes, ¿no? Y todos quieren trabajar en los medios grandes, en los que tienen más prestigio, más sintonía, en fin. Quieren jugar en primera. Quieren jugar en primera división. Así es. Pero no siempre se puede. Entonces, esa parte me preocupa mucho porque yo he recibido cantidades de peticiones, de carpetas, de hojas de vida, de periodistas jóvenes que quieren trabajar y que quieren una oportunidad, pero no siempre se les puede dar. Entiendo. Entonces, tengo una periodista esperando que tal vez te envía también la carpeta para pedir trabajo. Solo déjame completar esta idea. Hay el periodismo, sobre todo el periodismo televisado, fue una especie de moda de unos años para acá, ya varias décadas, digamos, y todos los jóvenes se interesaron por estudiar comunicación, pero se fue pasando el número. Eso es todo. Salen más chicos de la universidad que no tenemos capacidad, los medios de absorberlo. Escuchemos a esta joven que nos va a hacer una pregunta. Te va a hacer una pregunta a ti y la respuesta la damos cuando regresamos. Pero esta es su pregunta. ¿Considera usted que un comunicador puede ser asesor en una empresa pública o privada y a su vez hacer periodismo en un medio de comunicación? ¿Dejamos la pregunta? Como quieras tú. Hagamos así por tiempos, hacemos una muy breve pausa, regresamos con esta respuesta, hablando sobre la Ley Orgánica de Comunicación, qué podemos aportar nosotros los periodistas, y quiero invitarlos a ustedes también en las redes sociales a seguir participando de esta conversación. El hashtag que utilizamos es Derechos Reservados. Enseguida volvemos. Don Alfonso Espinosa nos acompaña aquí en Derechos Reservados. Alfonso, habíamos dejado pendiente, este bloque se lo vamos a dedicar al periodismo y la política. Y creo que la pregunta que te hizo esta chica tenía que ver mucho con ese tema. ¿Considera que un comunicador puede ser asesor en una empresa pública o privada y a su vez hacer periodismo en un medio de comunicación? Personalmente a mí no me gusta. A mí me parece que esta línea del periodismo pues es tan exclusivista, ¿no? Que no te permite estos roces con el sector público o con el sector privado para no caer en el manejo de intereses. Porque yo he visto muchas chicas que trabajan en relaciones públicas y que vienen y te piden que le hagas una cobertura de un evento comercial que está haciendo la empresa, y obviamente eso no está en nuestros contenidos y hay que decir que no, pero ella tiene la obligación de pedirlo, entonces no me parece bien. Y peor si es de empresa pública, porque en empresa pública pues ya hay otro tipo de intereses más profundos todavía que resultan muy peligrosos. ¿Te surgieron posibilidades para ocupar cargos políticos? ¿Te negaste? ¿Consideras que un periodista tiene que dejar el periodismo para dedicarse a la política? En nuestra región, en Latinoamérica, el presidente Santos, que dejó la presidencia de Colombia, fue periodista, está pensando en regresar, dice tal vez como artículos de opinión. El presidente Pastrana Solís, también, ¿no? Pastrana también lo fue, Solís en Costa Rica. ¿Cómo ves a estos políticos, estos presidentes de Latinoamérica que fueron periodistas? Mira, yo no le niego el derecho a ninguna persona inteligente de abrazar la carrera política. Me parece normal, y si lo considera, lo siente que por ahí va su vocación, está bien que lo haga, seguramente va a ser útil para el país. Pero lo que no me gusta es que un día eres periodista y al día siguiente político, después vuelves a ser periodista, después vuelves a ser político. Eso no me gusta, no me parece. Y yo, si un día teóricamente aceptara, y me he negado muchas veces, si yo aceptara una propuesta política, dejaría definitivamente el periodismo. Hay una distancia muy corta entre el periodismo y la política,
te ponía la comparación de los rieles del ferrocarril. Es una distancia corta que produce este tipo de tentaciones. Porque además, como tú eres conocido, eres popular, claro, tienes ya un capital que para un político es importante, entonces vienen y te lo proponen y obviamente están interesados en eso. Pero si se cruza esa línea, un periodista no puede regresar. No puede. Boleto de ida solamente. ¿Cómo es? Boleto de ida solamente porque no puede haber regreso en dos actividades que en la práctica se contraponen. Es una paradoja increíble porque los periodistas trabajamos con la política, los medios de comunicación sí trabajamos con la política, manejamos ideas políticas, etcétera, pero no somos políticos. Entonces hay que mantener la distancia, como yo siempre digo. ¿Cuál es la imagen que debemos transmitir los medios de los políticos para que la gente sepa de que hay una cierta independencia? Yo creo que la distancia es notoria. Cuando tú entrevistas a un político, estás hablando de temas de interés nacional o internacional y estás buscando ese pensamiento y le estás haciendo crítica y le estás presionando y a lo mejor te pones muy incisivo, etcétera, etcétera, porque le estás exigiendo que hable la verdad. Eso es lo que el objetivo supremo del periodismo. Hay que llegar a la verdad de las cosas. Entonces yo creo que ahí nuestra actitud sale muy natural y el público lo distingue de esa manera. O sea, no, claro, ya en la parte formal, no sé, contigo somos amigos, estamos hablando, tuteándonos, etcétera. Con los periodistas, con los políticos regularmente yo no me tuteo, aunque a lo mejor en la vida privada lo conozcas, pero en la entrevista, en la entrevista, los aspectos formales hay que cuidar. Pero la parte interna es la que siempre sale. O sea, los periodistas nos proyectamos desde adentro, desde lo que somos. Y eso el público sí lo sabe. Yo creo, Alfonso, que la credibilidad es nuestro mayor capital. Tenemos ahora una pregunta del licenciado Villegas, que es el presidente de la Federación Nacional de Periodistas, que tiene que ver con la credibilidad y de qué manera se percibe la credibilidad en estos momentos en el Ecuador. Si podemos ir con esta video pregunta. ¿La prensa necesita recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos? Bueno, esta pregunta pues ya intuyo que la hace en razón de las experiencias que vivimos en los últimos 10 años, porque el gobierno anterior... Primero, se perdió la credibilidad, ¿estás de acuerdo? Porque yo te digo que no. Él da por sentado que se perdió la credibilidad, por Así eso te habla de recuperarla. Y muchos periodistas que estuvieron más o menos cercanos del gobierno anterior pensaron eso. Ese era el objetivo de Correa, desacreditarnos al máximo, al desaparecernos al máximo, es decir, que nuestra credibilidad quede por los suelos. ¿Tú crees que no lo logró entonces? Yo creo que él no lo logró. Que no se perdió la credibilidad. Mira, los medios seguimos existiendo y seguimos gozando de la confianza del público felizmente, por lo menos digo en mi caso, y él ya pasó su etapa política y a lo mejor no vuelve más. Entonces, lo político siempre es temporal. El periodismo es permanente, ¿no? Hay una frase que la he escuchado mucho a los militares que dice: los hombres pasan y las instituciones quedan. Bueno, algo de eso podemos decir los periodistas también. Y hablando de este asunto planteado por este dirigente de periodistas, pues, yo no creo que los medios hayan perdido credibilidad de ninguna manera. ¿Existe una cultura política? A lo mejor hubo momentos de confusión, que la gente pensaba, dudaba, porque el gobierno tenía técnicas para hacernos dudar. Sí. Era muy típico que tú estabas dando tu noticiero y de repente te metían una cadena y te sacaban un reportaje especialmente preparado para contradecirte. Entonces, claro, a mucha gente le puede haber afectado y pensar que uno, caramba, está mintiendo. Pero, claro, el tiempo ha ido pasando, todo se va asentando
y creo que la credibilidad está salvada y los medios y los periodistas seguimos siendo importantes para el público común y corriente. Yo en lo personal, Alfonso, creo que esta batalla que se vivió justamente entre los políticos y nosotros la prensa, no solamente en Ecuador, se vivió en otros países también. Es un fenómeno de los tiempos actuales. Es un fenómeno que se está viviendo en estos momentos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump considera a la prensa nuestros enemigos, la describió como enemigos. Bueno, la prensa son nuestros enemigos. Y yo creo que Trump es el populismo que le faltaba a Estados Unidos. Pero bueno, pero creo que eso afectó a nuestra credibilidad. Esta coyuntura, este enfrentamiento, estaba viendo un estudio en cuanto a las instituciones que tienen mayor o menor credibilidad en el Ecuador. Nosotros, me refiero a nosotros los periodistas, estamos en un puesto nada importante, creo que es el 5º o el 6º puesto. Y eso es algo que nos interesa hablar también aquí en Derechos Reservados, cómo poder, lo que te decía este dirigente, cómo poder recuperarlos. Y yo creo que si pensamos que no lo perdimos, va a ser tal vez difícil de intentar de recuperar esta confianza que tal vez se perdió en esta guerra cuando estábamos ahí en el barro. Mira, yo no me hago cuenta de que hemos perdido nada. Sigo haciendo mi trabajo como lo he hecho toda mi vida. Y confío plenamente en que mi manera de trabajar es la que va a restaurar mi credibilidad si es que la he perdido, o la va a mantener si es que la tengo, o le va a acrecentar si es que hay posibilidades todavía. Tenemos ahora una video pregunta, colega nuestro César García, de Ecuador TV. Saludos cordiales, don Alfonso. Una de las preguntas que nos hacemos muchos de sus colegas es cómo usted ha logrado mantener su credibilidad en el tiempo a pesar de los diferentes procesos políticos por los cuales ha atravesado el país. Bueno, mira, Carlos, y a este joven también tengo que decirle, me ayuda para empatar la idea. Yo decía, tengo que continuar siempre mi trabajo haciéndolo bien. Si es que yo hago las cosas bien, mi credibilidad se mantiene. ¿Y el periodismo qué es? Una conducta ética, 100%, sin discusión. Es una conducta profesional del manejo de los medios, de los recursos que tenemos en nuestras manos. ¿Para qué? Para llegar siempre a la verdad que el pueblo necesita conocer y saber. Entonces, si tú actúas así, y yo siempre lo pensé así, fíjate, y te hablé hace un momento de esa conversación que tuve con Walter Cronkite, ocurrió antes de que yo trabajara en la televisión. Yo todavía estaba en la radio y tenía 23 años de edad, pero tuve la oportunidad de hablar con él y bueno, ahí, después de esa conversación, por todas las cosas que él me dijo, con su sabiduría y su experiencia, entendí que este enfoque del periodismo tiene que ser siempre único. No te puedes ajustar a lo que te hace el gobierno actual, a lo que te hizo el gobierno anterior o a lo que te hicieron los gobiernos anteriores. Yo he vivido dictaduras, tuvimos clausuras en nuestro canal, en fin, he vivido momentos poco feos, si quieres, pero no he cambiado. Mi posición pública y mi imagen pública son iguales, independientemente, y eso es lo que me sostiene. Yo creo en el periodismo independiente, pluralista, que eso es muy importante, respetando todas las ideas de todas las personas, ¿no? Aunque esas ideas de repente puedan parecer que te hacen daño, pero yo no, yo soy amigo de escuchar. Independiente, pluralismo y balanceado. Alfonso, hacemos una muy breve pausa. Regresamos se fue rapidísimo con el último bloque de Derechos Reservados, una edición especial el día de hoy. Seguimos hablando con Alfonso Espinosa y este bloque se lo vamos a dedicar a la Ley Orgánica de Comunicación y a estas reformas que se están debatiendo en la Asamblea Nacional. Alfonso, empecemos, tú eres un defensor de la libertad de expresión, me lo expresaste y lo sabíamos. Esta Ley Orgánica de Comunicación, ¿cómo tú la ves? ¿Es necesaria una Ley Orgánica de Comunicación? Es necesaria una Ley Orgánica de Comunicación, es decir, como cualquier actividad, la comunicación tiene que ser regulada. No nos podemos autorregular nosotros. No.
No, nosotros nos manejamos con nuestros principios, pero siempre es bueno que existan ciertos límites trazados por la ley, porque la ley regularmente hace eso, poner límites. Pero que esos límites no alteren el concepto global de la libertad de expresión. Es decir, que no por obedecer ciertos límites tengamos que callar cosas o que distorsionar cosas. Entonces hay que seguirse manteniendo, informando libremente. Con respecto a la ley que está vigente, pues todavía, yo te digo que es una ley que tiene un pecado original terrible, porque nació de una visión ideológica política. No nació de un verdadero derecho de defender la comunicación y la libertad de expresión, no. Nació de un interés ideológico y de un plan político. Rapidito te lo cuento. Sí. El presidente Correa, cuando todavía, pienso que era presidente electo, algo así, en una entrevista en Estados Unidos le preguntaron que cómo iba a ser su revolución. Y le hablaron de Cuba y de Venezuela, y etcétera. Y él dijo que no, que nada se parecía, a cada país vive sus circunstancias, etcétera. Pero para darle una idea, dijo, hay poderes fácticos. ¿Usted cree, dice, que en un país como el Ecuador gobierna el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial? No. ¿Usted cree? No, dijo. Él mismo se contestó y dijo no. Esos son poderes formales. Los poderes fácticos, ¿quiénes son? Las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, la banca y la iglesia. Entonces, la revolución ciudadana que él estaba inaugurando se iba a concentrar en eso, a disminuir estos 4 poderes. Y eso es lo que hizo con esta ley. Pero si la concibes así, estás haciendo un plan ideológico. No es la real defensa de la comunicación. Mujica, que también es socialista, ha sido hasta guerrillero, dijo, no hay mejor ley de comunicación que la que no existe para respetar la libertad. Pero necesitamos una ley de comunicación de los periodistas, como tú decías, que tenemos los principios. Hagamos lo siguiente. Vamos a escuchar una video pregunta, una colega nuestra, María Gabriel Castro, y después hablamos cómo se tiene que manejar justamente esta ley orgánica que hay en estos momentos y justamente cuáles son las necesidades y las reformas que hay que emplear. Pero vamos con la pregunta de nuestra colega. Don Alfonso, ¿usted cree que con el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación realmente se puede lograr un cambio sustancial en esta área, en la comunicación en el país? La verdad que no lo creo. Yo creo, como dije, que esa ley que nació con pecado original debería anularse y volver a empezar desde cero con otro tipo de actores en la discusión, porque inclusive la aprobación de la ley fue totalmente cuestionada desde el comienzo porque se distorsionó de muchas maneras, hubo cosas que no se escucharon, hubo normas, lo denunció un diputado en la Corte Constitucional, que no llegaron a discutirse en el Congreso y sin embargo constan en la ley. Es decir, desde ese punto de vista yo creo que hay que empezar desde cero. Pero ya el gobierno ha adoptado por mandar un proyecto de reformas. Bueno, ya es cuestión de los diputados. ¿Qué piensas de esas reformas? Porque ya el gobierno dijo que no va a empezar de cero, que se va a trabajar con lo que hay. Mira, estas reformas, ¿cómo las ves? Yo las veo tibias. Yo veo reformas tibias, porque la ley, para resumirte y en mi manera de ver, tiene algunas fallas aparte de esta de fondo que ya la he explicado. Pero tú tienes una figura extraña en aspectos legales como la del linchamiento mediático, que obstruye directamente sobre todo el periodismo de investigación. Entonces, eso debe desaparecer. Ya han aprobado, ya han dicho que va a desaparecer. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, el derecho a la réplica, que con ley o sin ley siempre lo hemos respetado los periodistas y los medios de comunicación. El derecho a la réplica es para todos menos para el gobierno. Es decir, si el gobierno te dice algo, como ocurría en el gobierno pasado, si te agrede, te insulta, miente o lo que sea, tú no puedes replicar. No puedes replicar. Cuando se pedía formalmente contestar al presidente, aclarar algún punto, te contestaban diciendo que no
La comunicación oficial no tiene derecho a la réplica. Y no debe ser así. Comunicación es comunicación. Venga de donde viniera. Todos tenemos que tener esos derechos. Hay algunos puntos ahí. Hay varios temas que me gustaría ampliar antes que se nos acabe el programa. Quiero darle paso a un periodista, Carlos Freire, que tiene una pregunta para ti, y luego tenemos un ping-pong para conocer un poquito más de tu vida privada, no tanto de la del periodista. Ya. Don Alfonso, buenas noches. ¿En qué momento de su carrera usted ha sentido restricción por parte del régimen? ¿He sentido qué? Presión. Presión. Siempre hay presión. En buenos términos o en malos términos. Todos los gobiernos tienen un interés de desviar o distorsionar la línea recta del periodismo para que tú defiendas algo, etcétera, ¿no? Siempre sientes, pero claro, uno tiene que tener pues la convicción tan clara y tan sólida para saber decir no cuando hay que decir no. Eso es. Alfonso, me gustaría sacar el traje de periodista y conocer la parte humana de esta institución, que creo que también, como si Walter Cronkite fue una leyenda, usted también es una leyenda. Alfonso, ¿qué fue lo que sacrificaste? Le dije leyenda y te empecé a tratar de usted y ahora no regreso. Algunos se ponen... A mí me ocurre lo mismo a veces. Dime, ¿qué fue lo que sacrificaste si tuvieras la oportunidad de volver a empezar? ¿Qué sacrificaste en lo personal por esta profesión de periodismo? Yo no siento haber sacrificado nada, Carlos, nada. ¿No le sacaste tiempo nada a tu familia? Porque yo tuve una vocación muy acendrada desde el principio. Yo te decía, empecé a trabajar en la radio cuando todavía era un estudiante de quinto curso de high school, ¿no? De colegio. Y mi padre fue radiodifusor. Entonces ya la tenía en la genética esto, ¿no? Ya, bueno, siempre sentí la vocación. Entendí, tuve un capítulo especial, no te lo cuento, es muy largo. En mis memorias yo empiezo el libro con ese capítulo. Un hecho político que se produjo cuando un profesor mío fue disparado y murió cerca de mí. Entonces, eso me hizo comprender mucho mejor que yo debía tener una vida pública. Y empecé a pensar, y dije, ¿me hago político? Te estoy hablando del año 61. Yo tenía menos de 20 años. ¿Me hago guerrillero? Me hacía preguntas de ese tipo. Pero llegué a la conclusión que el mejor campo donde yo podía desarrollarme y podía hacer cosas por mi país, por la sociedad, por la gente, es el periodismo. Y nunca me separé de él hasta la presente fecha. ¿Y no te arrepientes absolutamente de nada? No me arrepiento absolutamente. Claro que es una profesión muy sacrificada, terriblemente sacrificada. Hay momentos de tu vida familiar que tú quisieras acercarte un poco más a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, en fin, y a veces el trabajo te lo impide, pero no importa, tú lo estás disfrutando y le estás dando utilidad, porque este trabajo es servicio público y eso te llena de tanta satisfacción que se pone por sobre todo. ¿Cuándo fue que escribiste este libro de tus memorias y qué te llevó a decir, bueno, quiero plasmar en este libro lo que yo vivía hasta el momento? Mira, los periodistas, ahora pues es menos porque ya casi no se usa el papel, pero cuando yo empecé, yo tenía mi escritorio siempre lleno de papeles y cosas, porque así es, ¿no? Te llega un boletín de prensa y de repente ahí hay un dato y dices, esto lo puedo necesitar, y lo vas amontonando por allí. Pero cada semana tenía que hacer una limpieza. Entonces, un día dije, no, yo puedo guardar ciertas cosas y puedo un día, a lo mejor escribo un libro. Y lo empecé a hacer. De a poco, me costó mucho trabajo organizar esa información y tuve que investigar mucho, pero cumplí mi sueño de contar mis memorias. Mi libro es un libro prácticamente de historia del Ecuador contemporáneo, pero aclarando que no soy historiador, ¿no? Simplemente un testigo y un narrador. Entonces, yo me puse a escribir, me tardé 6 años en escribir el libro. 6 años, nunca tenía el tiempo suficiente. En los últimos años me aceleré porque ya tenía un arreglo con los editores, los de Penguin Random House, y
y ya me puse fechas para entregar. Pero finalmente lo hice. El libro era tan grande, Carlos, que los editores me dijeron, no te vamos a pedir que lo cortes, pero lo vamos a publicar en 2 partes. En 2 partes lo hicieron. Así es que fue en 2 tomos. Alfonso, fue realmente un gusto, lo disfruté como periodista, espero que ustedes también como televidentes. ¿Cómo te llevas con las redes sociales, con esta nueva parafernalia? Se nos fue el tiempo, pero me gustaría conocer eso. Bueno, mira, yo soy de la generación poco cercana a la digitalización, pero claro, uno se va adaptando y va necesitando. Las redes sociales en estos momentos son importantes, diría yo, aunque no son la última palabra, ¿no? Y uno debe tener mucho cuidado con eso, pero trato de ser útil. Por supuesto, mira, no tengo Facebook, no estoy en Facebook, Twitter tampoco. Tampoco. Máximo funciono con el WhatsApp, que es bien práctico, y bueno, por supuesto hay que tener correo electrónico y todo. Pero lo demás no lo hago porque tiene un problema las redes sociales. Siempre te falta tiempo para eso. Y te demanda muchísimo. Te demanda muchísimo tiempo, entonces. Alfonso, se nos fue el tiempo, fue un gusto, un placer, y tengo una solución a lo que ustedes nos están mirando. Él no tiene Twitter, yo tengo Twitter, C. Montero Oficial. Cualquier duda, cualquier pregunta me la transmiten a mí y yo con Alfonso me comunico. Perfecto. Y se las hago llegar a ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, Alfonso. Gracias, Carlos, gracias a ti. Pasen una excelente noche. Esto es Derechos Reservados y les saluda Carlos Montero.